para permitir que productores de Ensenada que no tienen agua potable puedan quedarse en el territorio y defender la parte rural y productiva de pequeños productores del avance del urbano y del industrial, ¿sí? Así como filtros para poder usar pozos de agua viejos, envejecidos con el exceso de nitratos. No sé si vamos a lograr alguna cosa o no, creo que con lo que se va a presentar ahora en Marino y lo que estamos haciendo en el grupo y con todo lo que estamos acumulando para en algún momento sí dar la pelea en algunos de los campos que estamos previendo que va a haber conflicto, nos estamos preparando para ello. Es necesario sumar gente, sumar alumnos, sumar profesores, sumar investigadores a nuevos paradigmas de pensamiento para romper definitivamente con esta universidad y este CONICET que son básicamente indolentes, con un montón de conceptos por arriba que pueden justificar muchas cosas, pero que fundamentalmente son indolentes con el dolor de nuestra gente. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Ahora le vamos a pedir a Damián que nos cuente un poco qué podemos saber sobre los agrotóxicos, los alimentos y demás. Buen día, mediodía, ya casi a todos. Estaba mirando cómo es el curso. Aparentemente tendríamos que tener un cursillo pre-congreso de cómo usar el teclado. La propuesta que me había hecho Medardo era presentar un poco todo lo que venimos haciendo. Algunos deben haber visto el tema de los plaguicidas en alimentos, pensando en que eso es algo que está en la mesa de todos. Y en ese aspecto planteamos esa pregunta: ¿solo pueblos fumigados? Adicionalmente, en el transcurso de la invitación hasta hoy, veníamos con algunas curiosidades trabajando en el equipo de trabajo y hemos generado un tipo de información que la vamos a poner sobre la mesa y van a ver por qué la vamos a poner hoy sobre la mesa y va a ser la primera vez que lo vamos a comentar. Nosotros, como bien lo presentaba Darío, somos un grupo de profesionales, digamos gente que está graduada, se está doctorando, gente que ha iniciado su carrera universitaria, estudiantes avanzados de todos los niveles de distintas carreras. Empezamos siendo 5 o 6 y hoy somos más de 40. El principal motor nuestro ha sido que muchas veces cuando una comunidad hace un planteo respecto a algo, es fuertemente criticada porque lo tratan que tienen una idea subjetiva, que le parece, que le siente, y eso es totalmente denigrado. Nuestro eje fundamental de trabajo es poner las herramientas desde el punto de vista profesional como una herramienta de objetivización. Digamos, generar números, generar datos, buscar información y que eso pueda ser tomado como herramienta de defensa y de sostenimiento de las distintas comunidades. Eso nos ha llevado a armar una red de trabajo bastante diversa, siempre en la temática de plaguicidas, que incluye distintas universidades nacionales, el tema de los campamentos socioambientales, que ha presentado Medardo también el día de la apertura, con la gente de Rosario, también Marciñasi, el Banco Alimentario de la Ciudad de La Plata, distintos municipios, distintos consejos escolares. Hoy tenemos nuestra prioridad de trabajo puesta en el tema de las escuelas fumigadas, porque bien lo describieron los maestros, el escenario es tremendo, es un verdadero atropello a la dignidad humana. Como decimos nosotros, lo riegan como si fueran bichos, y eso es realmente en ese contexto y no hay otra forma de decirlo. En ese sentido, cuando uno piensa en alimentos, que es un poco la primera eje del tema que voy a tratar, vamos a estar buscando insecticidas y fungicidas. No esperemos en la parte alimentaria encontrar muchos herbicidas.
Porque pensemos que si usa un herbicida lo que está haciendo es destruir el alimento. Puede usarse en una presiembra de alguna manera, pero no es el más masivo. El problema de la lechuga y el tomate es que los insectos se comen la producción y lo que hay que hacer es sacárselo de encima, o que una vez que está el producto casi terminado vienen los hongos y también dañan el producto, así que también hay que sacárselo de encima. Así que vamos a estar hablando esencialmente de insecticidas y fungicidas. En ese aspecto, como parte del trabajo, esto esencialmente es un trabajo que se llevó adelante con el Banco Alimentario de la Ciudad de La Plata, pero no porque fuera, digamos, sustancial, sino porque era un punto de monitoreo sencillo. El Banco Alimentario recibe donaciones de todo lo que es la zona de La Plata y Gran La Plata, de frutas y verduras. Ellos trabajan sobre lo que le dicen el recupero. Esa fruta que en vez de tirarse, que tiene un machucón o que está fea, va ahí, hay un equipo de voluntarios que la acondicionan y en el mismo día o a las 48 horas se reparten en los distintos comedores infantiles, y eso era lo que nos interesaba. Ver cómo podía ese alimento llegar a un niño y en qué condiciones estaba desde el punto de vista de plaguicidas. Este trabajo que hoy les voy a contar, algunos lo deben haber visto. La gente de la revista Moon fueron los primeros que nos hacen en el Congreso de Rosario una nota al respecto. Científicos de Industria Nacional también va al laboratorio para tratar, salir un capítulo al respecto, pero el que lo instala en toda la comunidad es Darío Araya. Darío toma los datos, consensuamos una nota, la pone en página 12 y a partir de ahí, por el prestigio que tiene Darío, el nivel de lectura que tiene Darío, el tema se instala y ha salido en medios de comunicación pública y la última nota en el Buenos Aires Herald. En cuanto uno habla de plaguicidas, indudablemente va a hablar de fuentes, es, digamos, de dónde salen, cómo ingresan al ambiente. Esta es la que todos conocemos, esta no hay que dejar de tener presente, y en este contexto nosotros decimos que vivimos bajo la naturalización del uso de plaguicidas, por eso es que muchos de nosotros usamos las famosas líneas jardín, que no son ni más ni menos que el mismo producto puesto en una botellita más chica o a lo sumo bajado un poquito la concentración, pero uno lo compra y lo lleva al jardín de la casa, riega, lo pone a veces hasta dentro de la casa. Y la otra fuente que uno puede tener es la alimentaria, que es un poco la que voy a encarar en este aspecto. En ese sentido, en Argentina, la producción es de alrededor de 1 millón de toneladas al año de hortalizas y de 8 millones de toneladas al año de frutas. Digamos, es una producción importante. Y en esto me preguntaban, bueno, o siempre que uno presenta el trabajo, ¿qué es lo que falla? ¿Por qué tenemos plaguicidas en alimentos? Cuando uno mira SENASA, lo que está ahí escrito, los valores, los límites, está bastante claro, pero creo imposible que 1 o 2 laboratorios lleguen a monitorear este volumen anual de comercialización. Por otro lado, la diversidad química es muy importante. Cada empresa va a registrar sus formulados, pero estamos hablando del orden de 300 ingredientes activos que ingresan al mercado, o al sistema ambiental o al alimentario. Y particularmente La Plata es uno de los cordones productivos más importantes del país y todo lo que es esencialmente verduras, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, después tenemos el cordón productivo de Córdoba, hay algo en Rosario, Santa Fe, la zona entre el río y los cítricos. Indudablemente estamos hablando de una problemática que no es local, sino que es una problemática extendida porque todo argentino tiene que consumir una fruta o una verdura en algún momento. Estamos hablando de una cuestión del todo el territorio. Nos largamos a realizar este muestreo entre el mes de noviembre y abril y de alguna manera la distribución por colores es, decidimos cuando diseñamos el muestreo elegir que fueran productos populares, que todo consumidor en algún momento utilice, una lechuga, un cítrico, un pimiento, ¿sí? Que no sea un espárrago, sino que en toda casa hubiera algún tipo de este producto. Los compuestos elegidos, indudablemente, como les decía, insecticidas principalmente, fungicidas y como herbicidas, la atracina, porque veníamos de un estudio previo nuestro ambiental en la atmósfera,
donde veíamos que la atracina era un compuesto que se viaja bastante en la atmósfera. Recordarán algunas de las presentaciones o algunos de los trabajos nuestros vinculados a plaguicidas en agua de lluvia, y la atracina era uno de los más frecuentes, o la atracina detectada en la Antártida, así que como herbicida lo incluíamos. Y ahora en este momento estamos incorporando a la lista, a partir de acá, lo que son los carbamatos, imazalit, metribuzina, ¿sí? Por el tema de la papa, fundamentalmente. En ese aspecto nos basamos en metodología internacional. Nosotros no inventamos la rueda, esto ya estaba todo inventado, está inventado, validado, aprobado, regulado. Lo único que hicimos fue tomar una herramienta existente y aplicarla a un caso o a una cuestión de interés. La metodología es muy simple, muy sencilla, es formar un licuado de la fruta, aplicar una metodología de extracción, y acá sí está la herramienta poderosa, que hay muchísimos equipos de esos en el país, pero todos están dedicados pura y exclusivamente a la investigación. Ninguno quiere dedicarles horas a este tipo de tarea comunitaria. En ese aspecto, el rol político, la decisión política de la facultad nuestra de poner equipamiento, que estamos hablando de 80 a 100 mil dólares, puesto al servicio de la comunidad, indudablemente que lo podemos hacer porque estamos en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata. Cuanto a resultados, lo que vimos es que el 23% solamente de los productos evaluados estaban libres de plaguicidas, y que en el 77% de las muestras se detectó al menos un plaguicida. Por otro lado, alrededor del 40% se detectó 2 o más plaguicidas. ¿Sí? Es, digamos, que más o menos 8 de cada 10 productos tenían presencia de un plaguicida. En ese sentido, ahora discriminando un poco por producto, lo que vimos es que los cítricos, por ejemplo, tenían un superior al 80% en cuanto a presencia de plaguicida, alrededor del 85%, y eran los productos más complejos. Morrón también. Y cuando tenía estos resultados, justo en un encuentro lo veo a Fabián. Digo, Fabián, vos que sos de Entre Ríos, que conocés un poco, me asombran los niveles de plaguicida y la frecuencia. Y Fabián, con la sabiduría que lo caracteriza, y nadie más que él con su autoridad para decirlo, dice, no, dice, el uso en los cítricos es letal. Dice, con avioneta fumigamos, yo he fumigado, dice, se fumigaba con avioneta permanentemente. Y me lo dice alguien del territorio que conoce la temática, no me lo dice ningún experto, digamos, de estos de libro. Me dice alguien que conoce y que le puso el cuerpo, claramente, ¿no? En otro sentido, cuando ahora uno analiza por compuesto, ya no por producto, los mayores porcentajes de detección están vinculados al endosulfán, seguido por clorpirifos. Estos, el epóxiconazol es un fungicida, cipermetrina es un insecticida y lambda-cianotrina es un insecticida. Lo interesante de esto es que el endosulfán es un producto prohibido. Y acá es donde yo hago una aclaración que muchas veces, y bien hacía Ana recién, estos productores que están, o que fue planteado muy interesantemente hoy, este último que está ahí, que pareciera ser el verdugo, en realidad es la primera víctima, que vive en condiciones habitacionales totalmente denigradas, con un destrato permanente, que su prioridad es sostener a su familia, que se pasan una botella uno con otro sin saber lo que están usando, pero igualmente en esa cadena hay alguien que alguna vez le dijo usa esto y posiblemente sabía lo que era. Hasta acá son números, y para los que me conocen saben que a mí me gusta comparar algunas cuestiones e intentar llevarla a la práctica diaria. En ese aspecto, lo que está acá es cítricos, verdes, morrones, zanahoria, los porcentajes o las frecuencias de detección, digamos, de cada 100 productos, cuántos tendrían positivo para este tipo de compuestos. Esto que dice epóxiconazol y tebuconazol, estamos hablando de fungicida en términos generales. Si uno piensa que uno mínimo el asadito del domingo, con suerte, y para los que andan bien de bolsillo, puede hacerse una ensalada. Que en la semana uno hace un consumo 1 o 2 veces por semana de alguna verdura y de alguna fruta. Si uno a eso le aplica el número de veces que consume en la semana
lo traduce al año y le aplica la frecuencia de detección, digamos, de cada 100 veces que yo coma, ¿cuántas veces es probable que yo esté expuesto? Que eso está vinculado a la frecuencia de detección, me da que uno al año estaría 54 veces expuesto por consumir un cítrico, 50 veces por consumir una hoja verde, 52 por morrón, 70 por zanahoria. Si uno hace eso acumulativo, da que más de la mitad del año estaría expuesto a plaguicidas por vía alimentaria. ¿Sí? Me da 200 y pico de días que uno estaría a lo largo del año expuesto de manera alimentaria. Y desde otro punto de vista ahora, eso es cuántas veces, lo otro es cuánto. Si uno consumiera una ensaladita de 100 gramos de lechuga con 50 gramos de morrón, de acuerdo a las concentraciones que nosotros vemos, este sería el cóctel que uno estaría recibiendo. Dije cóctel, dije mezcla, porque esa es otra cuestión que está también sobre la discusión. Muchas veces se habla o están regulados los límites de los compuestos individuales, pero ya se sabe en toxicología que no siempre 1 más 1 es 2. Entonces el tema de mezcla sigue siendo hoy una de las grandes incógnitas desde el punto de vista de los efectos, y más cuando estamos hablando de exposiciones, digamos, crónicas como esta. Y si ahora uno le suma en un cítrico, por ejemplo, ¿quién no va a algún lugar y te dan como atención la copita de limoncello, o tenés en tu casa el licorcito de mandarina que te hiciste en el invierno y lo tomás fresco, rayaste una cáscara de naranja para hacer una torta, etcétera? ¿Sí? ¿Se entiende? Si uno le pone ese postrecito, estamos hablando del orden de 600 microgramos, esto es casi 1 miligramo por día en un almuerzo o en una cena. Como ustedes saben, hay algunos estudios de plaguicidas en sangre, gente que ha ido a consultar al laboratorio de salud de la universidad y que uno ha visto ahí algún resultado. No están estos valores. Si uno dividiera esto por el volumen de sangre normal de una persona, hiciera las cuentas, no es lo que nosotros medimos muchísimo menos en sangre. Quiere decir que el cuerpo todavía se está defendiendo y se lo saca de encima, y lo que nosotros nos preguntamos es, ¿eso es gratis? ¿Qué consecuencias trae de todo un esfuerzo biológico para sacárselo de encima? Ahora, desde el punto de vista comparativo, decidimos ver, bueno, cuál es el escenario de cuanto a cumplimiento de estos productos. Establecemos un código de colores como verde, un alimento que no se detecta plaguicida, amarillo, que no supera, no quiere decir que no tenga, rojo como el alimento que supere, y gris como el alimento que no hay dato. Quiero decir que puede pasar, por ejemplo, clorpirifos esté regulado para morrón, pero no para zanahoria. ¿Sí? Ese es un activo y un alimento que no tienen datos. En ese aspecto el SENASA plantea que si no existe el dato, se toma el límite de detección que yo puedo tener en el laboratorio y hasta lo fija. Es muy restrictivo en ese aspecto. Esos fueron los criterios para evaluar la información, y lo que nosotros teníamos era esto. Si aplicábamos las tablas de comparación de SENASA, este da una idea de cuánto de los colores. Acuérdense, rojo no cumple, verde no tiene, amarillo tiene, pero por debajo del LMR, gris no hay información. En ese contexto, el 12% de los alimentos no cumplen. Pero ¿qué pasa? Si aplicamos la resolución donde nos dice que apliquemos esa cuestión restrictiva, la gama de colores pasa de acá a acá y el 42% deja de cumplir. Por eso digo que la reglamentación está para usar. ¿Por qué algunos grises se transforman en rojos y otros en amarillos? Porque de acuerdo, a ver, acá, ¿sí? La idea del, fíjense, amarillo no supera el LMR para ese plaguicida. El gris es que no posee dato específico. El rojo supera el LMR. Quiere decir el amarillo, lo que quiere decir es que es detectado, pero está por debajo de ese límite mínimo que dice el SENASA instrumental. ¿Sí? Bien, por este trabajo a nosotros nos han criticado mucho. Y hasta hubo gente que nos ha dicho, y agrónomos de esta universidad,
que le estábamos haciendo un favor a Monsanto porque demostrábamos que el problema eran los alimentos y no la práctica. Eso lo debatimos mucho internamente en el grupo y decidimos dar respuesta con trabajo. Y eso nos llevó a estudiar herbicidas y particularmente glifosato. Y cuando vimos los resultados de esto que les voy a comentar, ameritó otro debate interno. ¿Qué hacemos con estos resultados? Y tuvimos presente esto. ¿Sí? Cuando hablamos de salud pública, no nos podemos callar. Porque los resultados que yo les voy a presentar ahora tienen una semana. Y posiblemente sea un primer paso. Y haya muchísimo por hacer hacia adelante. Muchísimo. Es algo que recién inicia. Pero si nosotros respetamos todos los ciclos académicos de monitorear esto que voy a hacer 2 o 3 años, escribir los trabajos científicos, esperar la tesis doctoral, estamos hablando de 5 o 6 años. Entonces, ponemos estos resultados para empezar a pensar entre todos y posiblemente abrir una nueva ventana de exploración que hasta acá para nosotros también era desconocida. Y surge por lo siguiente. Primero porque somos un grupo de gente que estamos atentos, inquietos, como quien diría. Nos proponíamos armar un diseño experimental para monitorear la deriva de glifosato en aplicaciones aéreas. En eso nos encontramos con un paper internacional donde lo describía y dijimos, acá tenemos la solución a nuestra inquietud, podemos empezar a hacerlo en Argentina. Y así nos lanzamos a hacer ensayos de laboratorio, en cámara cerrada, para evaluar los dispositivos. Y hay una regla básica del laboratorio. Uno termina a hacer un estudio y tiene que comparar contra algo limpio, algo blanco. Y lo blanco para nosotros eran los dispositivos de muestreo que no habíamos puesto. Y el trabajo dice que eran gasas de uso médico, la que uno compra en la farmacia. El trabajo decía que el mejor dispositivo de muestreo de glifosato en aire eran las gasas de uso farmacéutico. Entonces abrimos paquetitos que no habíamos expuesto para usar como control analítico, bien así en la ortodoxia de lo que indicaba el manual de procedimiento del método científico. Y ahí tuvo la sorpresa. Cuando hicimos esos blancos, vimos glifosato. Dijimos, che, no, hicimos algo mal. Tira todo, preparemos todo nuevo, abremos nuevos paquetes de gasa y volvamos a medir. Otra vez vimos glifosato. Y eso nos generó una inquietud enorme. Y dijimos, si esto pasa en la gasa, empecemos a mirar para atrás. ¿Sí? Y ahí salimos a recorrer farmacias y supermercados y a buscar información. Y bien nos dijeron recién que gran parte del algodón que se produce en Argentina es transgénico. Y vimos que en la etiqueta además lo dice claramente, ¿sí? Que se aplica a todos estos compuestos, a estos cultivos, y acá está. Entonces dijimos, sigamos la cadena de todos los productos que pueden tener algodón, empezando por el común, la bolsita que uno tiene en el botiquín, empezamos por las gasas, por los hisopos, por los productos femeninos, ¿sí? Todo lo que se nos ocurría ahí con el tema de incidencia de algodón. Para eso, esto se traba, es cierto. En cuanto a los resultados de haber recorrido farmacias, supermercados, de haber comprado las marcas más comunes, que todos podemos comprar en una farmacia o en un súper, no fuimos a ningún lado, ¿sí? Lo único, nos circunscribimos al Radio de la Plata. Vimos que cuando uno trabajaba todo esto como lote muestreal, el 85% de las muestras dieron positiva para el glifosato y el 62% para AMPA. El AMPA, acuérdense que es el metabolito ambiental, donde hubo glifosato hay AMPA, ¿sí? Que tiene que ver con la historia que tuvo el compuesto en esa matriz química. Y para el caso de las gasas y los algodones en particular, el porcentaje fue del 100%. Digamos, en todas las muestras de algodón, y fueron muchas, hicimos más de 20, queremos llegar a 100 en algún momento.
largo de lo que queda del año. Pero mientras que yo hago eso, esto sigue estando, por eso decidimos compartirlo y hacerlo público. Entonces, en todo lo que es gasas y algodones es el 100%. En ese sentido, en todo lo que fue algodón acá, lo que estoy tirando es un poco rango de concentraciones de glifosato y de AMPA. Glifosato y AMPA. Y acá nos pareció algo interesante lo que vimos. Lo que vimos es, en todo lo que es el algodón sin procesar, el que viene en la bolsa, lo que domina es el AMPA. Mientras que en las gasas hay ausencia de AMPA. Hipótesis de trabajo. Digamos, acá estoy demostrando, o como equipo estamos demostrando que no queremos acaparar esto, sino que lo comparto posiblemente para discusión científica. Es que las gasas pasan por un proceso específico de esterilización y al destruir todo lo que es las bacterias que se producen la biodegradación del glifosato AMPA, es como que queda congelado el proceso. Por eso es que prevalece la concentración de glifosato versus la de AMPA, mientras que en el algodón crudo como tal, como que viene en la bolsita, este proceso pareciera no estar detenido o vaya a ser la historia que tiene en la producción. En otro sentido ahora, en lo que eran los hisopos, lo que vimos que es variable. Hay marcas que no tienen y marcas que tienen los dos, marcas que tienen uno. El máximo que hemos encontrado es alrededor de 20 microgramos por kilo, estamos hablando de las PPB. En cuanto a productos de uso femenino, de nuevo es una situación variable. El máximo que encontramos es menor y hay marcas que pueden estar ahí en el umbral de concentración entre una confusión entre la no detección y la posible detección. Posiblemente también pareciera ser que a medida que el producto es más procesado, más industrializado, estas concentraciones van bajando. Dijimos, bueno, tenemos un dato, comparémoslo con algo, y uno sale a buscar la literatura internacional, dato cero. No encontramos publicación científica que hable de residuos de glifosato o su metabolito en productos de higiene personal. No encontramos. Así que todo aquel que quiera hacer una búsqueda y nos quiera dar una mano al respecto, también estamos dispuestos. Y creemos en ese espíritu y proponemos el inicio inmediato de estudios sistemáticos y detallados. Cualquiera que lo quiera iniciar, nosotros no tenemos problema en compartir las técnicas porque consideramos que este es un tema que no debe ser encerrado en la mente de un grupo de trabajo, sino que debe ser totalmente sociabilizado y discutido. Ojalá que nosotros nos hayamos equivocado. La herramienta metodológica que aplicamos es lo más elevado, que es espectrometría de masa acoplado a líquido, por si a alguno le interesa la parte técnica. Lo hicimos de 2 vías analíticas. Todos los pasos para confirmar esto que teníamos que seguir, lo seguimos. Entonces, cuando uno habla de una ensalada, habla del botiquín de la casa, habla del odontólogo. Lo pongo el odontólogo porque mientras hacíamos los análisis, uno de los chicos me dice: che, yo me saqué una muela y estuve masticando la gasa que me puso el dentista. Dice, ¿no la habré estado extrayendo algo? Me pareció muy interesante ese planteo. Y además, porque medimos glifosato y AMPA, porque fue este encuentro accidental. De acá en más estamos preparando la artillería para medir todo lo demás, porque en la búsqueda biográfica que hicimos vimos que el cóctel de plaguicidas usado en la producción de algodón es muy fuerte. Muchas de las aplicaciones se hacen con el capullo abierto, implica que eso es un sistema que absorbe y retiene bastante eficientemente estos compuestos. Quiero decir que presento glifo y AMPA, pero estamos iniciando este camino. Y esta es la pregunta entonces que retomo cuando arranqué la presentación. ¿Todo esto es solo un tema de los pueblos fumigados? ¿Sí? Es una cuestión de sistema productivo, del cóctel químico que se usa, de un montón de cuestiones. Finalmente, para terminar, te voy a pedir, se me van a enojar. ¿Se pueden parar? La gente que trabaja conmigo, la gente que trabaja conmigo está por ahí. Vamos, ustedes. ¿Y por qué lo hago? Yo no puedo presentar nada si ellos no se la juegan.
gracias a todos por su tiempo. Desde que te conocí, nuestros problemas no dejan de crecer. Yo personalmente le escuché un día llevé a una periodista. Un día llevé a una periodista coreana que lo entrevistara a Andrés Carrasco, ¿no? Y Andrés Carrasco le dijo a ella en ese momento que ellos conocían el mecanismo por el cual funcionaba como hacía para penetrar en la placenta, ¿no es cierto? Para eliminar al bebé, digamos, porque ese mismo mecanismo lo habían visto funcionar en la crema que usaban las mamás para sacarse las estrías de la panza. O sea que eso viene también de varios lugares. Segundo, lo que dijo Fabián respecto al endosulfán, es peor todavía, porque Fabián te lo puede repetir así nomás directamente. Ellos cargaban el avión para regar, por ejemplo, Paraná contra los mosquitos, para la gente. O sea que todo esto en realidad, si vos cuando lo empezás a abrir, abrís un abanico infinito e interminable. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con nuestra querida Miriam Gorman.